Ok, vamos a resolver un segundo ejercicio y este ejercicio dice lo siguiente. Los resultados de un ensayo de consolidación sobre una muestra de arcilla con un espesor de 6 centímetros indican que la mitad de la consolidación total se produce durante los primeros 15 minutos. Y la pregunta es, ¿cuánto tardaría un edificio construido encima de la capa de la misma arcilla de 3 metros de espesor para experimentar el 25% de su asentamiento? Cuando se tiene un manto impermeable y otro permeable. Bueno, aquí el problema nos da dos escenarios. El primero nos da datos sobre la información que nos da en el equipo de consolidación directamente en el laboratorio. Los datos que tenemos son los siguientes. Tendríamos un HDR1 que es igual a 6 centímetros, como les he mencionado, que es directamente del consolidómetro. Aquí en el consolidómetro es que nosotros colocamos ese material arcilloso y alrededor lo saturamos, se le aplica la carga y por medio del extensómetro o el deformímetro, pues nos da las lecturas de deformación. Aquí es importante señalar que cuando se coloca el material por debajo del anillo, bueno, el material está dentro de un anillo. Por debajo del anillo se coloca una piedra porosa o un papel filtro y por encima se le aplica otra piedra porosa. Por lo tanto, tendríamos dos vías de drenaje, es decir, el agua va a tratar de drenar desde la mitad hacia abajo y la otra mitad hacia arriba. Por lo tanto, esta altura HDR1 pues va a ser igual a los 3 centímetros al momento de calcular el coeficiente de consolidación. Pero nuestra altura inicial son los 6 centímetros. Y nos dice que el ensayo directamente en el laboratorio se produjo a la mitad de la consolidación. Por lo tanto, estamos hablando que nuestro grado de consolidación es el 50%. Y nos da un tiempo de 15 minutos. Es decir, ya en el laboratorio, una vez que obtenemos todos los datos de formación a través del tiempo, bueno, obtenemos lo que es el tiempo al 50%. Entonces, este valor en el laboratorio nos indica que fueron los 15 minutos. Y después nos da una segunda altura o un segundo espesor y eso hace referencia a 3 metros, que es ahora sí directamente desde la capa de arcilla. Es importante, como les he estado mencionando, observar las capas que tenemos tanto por debajo como por encima de la capa de arcilla. Recuerden también que la parte de la consolidación se da en suelos cohesivos y pues bueno, es importante analizar para poder determinar cuántas vías de drenaje vamos a tener en cada uno de los ejercicios. Entonces aquí por debajo de la capa de arcilla tenemos una capa impermeable y por encima tenemos arena. Entonces aquí probablemente a lo mejor es alguna otra arcilla cementada o probablemente sea un estrato de rocas. Entonces, esa segunda altura HDR2, pues ya nos enfocamos en la parte del espesor de la capa de arcilla. Pero aquí el problema nos pide cuánto tiempo va a tardar en asentarse el 25%. Entonces, ya sabemos que el grado de consolidación es el 25%. Bueno, primero vamos con la parte para poder calcular el coeficiente de consolidación. Estos datos recuerden que ya nos los da, digamos, la parte del laboratorio. El espesor HDR1 de 6 centímetros, el 50% de consolidación y en un tiempo de 15 minutos. Pues únicamente desde la ecuación del coeficiente de consolidación es sustituir cada uno de estos valores. Ya sabemos que para un factor tiempo, para el 50% de consolidación es de 0.197. Igual lo podemos calcular por dos ecuaciones que igual lo podemos ver más adelante. Y eso se multiplica por las altura o las vías de drenaje dividido entre el tiempo.
Únicamente vamos a sustituir los valores y bueno, aquí tenemos el factor tiempo de 0.197 multiplicado por la altura de drenaje. Entonces, como les mencionaba, ¿no? Al tener piedras porosas en tanto por la parte de abajo como la parte de arriba, lo que va a pasar con el agua es que va a drenar desde la mitad hacia arriba y la otra mitad hacia abajo. Por lo tanto, de la altura total vamos a considerar pues la mitad, en este caso 6 centímetros, por lo tanto 3 centímetros, y eso elevado al cuadrado dividido entre el tiempo, en este caso fueron 15 minutos. Y al final nos da un coeficiente de consolidación CV de 0.1182 centímetros cuadrados por cada minuto. Bueno, ahora sí ya tenemos la parte del coeficiente, que es un valor, un dato muy importante para poder determinar el tiempo de consolidación. Para el paso número 2, ahora ya no vamos a enfocar con los datos que nos da el problema con respecto, ahora sí, con la capa de arcilla. Lo anterior fue los datos que nos daban directamente desde el laboratorio. Entonces aquí tenemos una altura de drenaje 2, que eso va a ser igual a 3 metros. Al tener capa impermeable por debajo, lo que va a hacer el agua es que va a drenar desde este punto hacia arriba. Por lo tanto, vamos a necesitar el HDR o la altura de drenaje, pues la altura total o el espesor total de la arcilla. El problema nos pide que determinemos el tiempo en la cual el suelo, en este caso la arcilla, pues se va a consolidar al 25%. Pues ya tenemos el coeficiente y únicamente de esta ecuación hay que despejar el tiempo, y el tiempo nos queda de la siguiente manera. De aquí ahora lo que sigue es calcular el factor tiempo para el 25%. ¿Cómo lo obtenemos? Bueno, tenemos dos ecuaciones para poder determinarla. En la primera me dice que cuando llegara a ser menor del 60%, pero mayor del 0%, vamos a utilizar esta primera ecuación, que el factor tiempo es igual a pi cuartos multiplicado por la división del grado de consolidación entre 100, y esto elevado al cuadrado. Si fuera el caso de que llegara a ser mayor o igual al 60%, el factor tiempo se calcula con 1.781 menos 0.933 por logaritmo en la diferencia de 100 menos el grado de consolidación. En este caso, como tenemos un 25% de consolidación, pues se calcula con la primera ecuación, ya que es menor del 60%, hablando del grado de consolidación. Únicamente sustituimos los valores. Aquí tenemos 0.25 elevado al cuadrado por pi cuartos, y al final me queda 0.04908. Recuerde que es un valor adimensional. Y bueno, ahora sí vamos a sustituir únicamente los valores directamente en la ecuación del tiempo. Tenemos el factor tiempo multiplicado por la altura de drenaje. Aquí, como ya les había mencionado, vamos a necesitar la altura o el espesor total de la capa de arcilla dividido entre el coeficiente de consolidación. Bueno, aquí en la imagen, aquí lo que estamos observando, lo que les comentaba anteriormente, ¿no? El agua va a tender, bueno, el agua que se encuentra justamente en este punto, el agua lo que va a hacer es que va a tratar de salir hacia la parte, digamos, más fácil, en este caso, pues a través de la capa de arena que se encuentra por encima de la capa, y por lo tanto, pues el agua va a hacer un recorrido de los 3 metros. Y finalmente nos da un tiempo de 37.370.55 minutos. Lo puedo dividir entre 1440, en lo cual son los minutos que tenemos en un día, y esto me resulta aproximadamente de 26 días. Es decir, que para poder experimentar esa capa de arcilla, bueno, si nosotros aplicamos una carga sobre la superficie, el suelo, o bueno, en este caso la arcilla, va a experimentar un 25% de consolidación durante un tiempo de 26 días. Ahora, vamos a imaginar que tenemos arena por encima y arena por debajo, en la cual tenemos dos capas permeables.
Vamos a aplicar la misma ecuación. Lo que va a cambiar es la altura de drenaje porque el agua pues va a drenar desde la mitad hacia abajo y la otra mitad hacia arriba. Por lo tanto, de esos 3 metros lo vamos a dividir entre dos. Bueno, aquí estamos manejando en centímetros ya que el coeficiente de consolidación pues está dado en centímetros. Entonces es más sencillo, digamos, trabajar con la parte lineal elevado al cuadrado entre el coeficiente de consolidación y tenemos un tiempo de 9.342.63 minutos aproximadamente y nuevamente lo divido entre los minutos que hay en un día, que son 1.440 y este caso pues tenemos un tiempo de 6 días. Vean la diferencia que hay entre tener una sola vía de drenaje y tener dos vías de drenaje. Aquí únicamente en 6 días pues va a experimentar esa capa de arcilla, un asentamiento, una consolidación del 25%. Cualquier duda, cualquier comentario o cualquier observación, estoy a través del chat de Gmail.